Pues ya estoy un poquito cansado de tanta especulación, tanta rumorología, tanta filtración interesada a medios de comunicación, a insiders y a todo tipo de personajes habidos y por haber. Vamos a poner un poco de cordura en todo esto y dejarnos de especulaciones, y os voy a hablar exactamente, sin especulaciones como os digo, sin ningún tipo de invent, de cómo está la situación y cuáles son las fechas clave, qué es lo que debe pasar en cada una de esas fechas para tener una resolución del caso Kylian Mbappé. Hola, madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Supongo que todos estáis más o menos como yo, un poquito cansados de tanta especulación, tanta gente que te dice, pues esto va a pasar ahora, la fecha es esta, la situación está así, ahora mismo hay optimismo, hay pesimismo, hay medio pensionismo, hay de todo en la viña del señor. Hemos visto gente que ha puesto fechas también, hablaron del 7 de julio, San Fermín, como la fecha tope de anuncio del famoso contrato, fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Lo único que vimos ese 7 de julio fue la presentación maravillosa de Arda Güler. Os dejo el vídeo al respecto de aquella presentación. Así que lo que me propongo en este vídeo es dejarme totalmente de especulaciones. No voy a hablar de la fecha en la que se va a presentar en el Bernabéu o en Valdebebas, o otros que estaban por ahí diciendo que en Cibeles iban a hacer presentación en Cibeles y se está especulando sobre diferentes escenarios. No voy a hablaros de eso, os voy a hablar de fechas concretas con cosas que tienen que pasar sí o sí, para que tengamos todos muy claro cuál es el calendario que se debe seguir en todo este asunto de Kylian Mbappé. La primera fecha interesante era 10 de julio, que era la fecha en la que se inicia la pretemporada tanto en el Paris Saint-Germain como en el Real Madrid, y se incorporaban pues ya una serie de jugadores. Por eso quizá había algunos insiders que decían 7 de julio la fecha en la que se va a anunciar el asunto, porque creían que no se iba a llegar a esta fecha de inicio de temporada del día 10. Eso ya ha pasado, quedan por incorporarse algunos jugadores que participaron en asuntos internacionales como la Nations League, o que tienen algún tipo de vacaciones especiales por parte de los clubes, pero fecha inicial 10 de julio se inicia la pretemporada. Segunda fecha, y esta sí es más importante, 17 de julio. ¿Por qué es importante? Porque es la fecha en la que está convocado Kylian Mbappé para incorporarse a los entrenamientos del Paris Saint-Germain, esta vez a las órdenes de Luis Enrique. Os recuerdo que el año pasado Kylian Mbappé adelantó las fechas de incorporación a la convocatoria, a la pretemporada del equipo. Volvió anticipadamente de sus vacaciones como gesto de buena voluntad, de cosas que quería hacer. Yo en este caso dudo que se vaya a producir ese adelanto, a no ser que pues lo quiera hacer pues como paripé, como muestra de buena voluntad, o porque ya esté más próximo a algún tipo de acuerdo y quiera pues quedar bien. Lo normal es que ahora pues no aparezca por allí hasta ese mismo día en que está obligado contractualmente a aparecer, pues porque hay como mal rollo, y para qué vas a tener que ver la cara de amargado, de vinagre de Nasser Al-Khelaifi y el careto de Luis Enrique, que también sabe que no va a contar contigo. En fin, que dudo que Kylian Mbappé adelante su retorno en estas vacaciones, pero tened en cuenta esa fecha porque el día 17 tiene que incorporarse a los entrenamientos. La segunda fecha interesante es el 19, 2 días después de incorporarse termina el ultimátum que dio Nasser Al-Khelaifi en esa rueda de prensa de presentación de Luis Enrique, que dijo que en 2 semanas esto tiene que estar solucionado sí o sí. Pues esas 2 semanas terminan el día 19 de julio. Él se ha puesto esta fecha, y la verdad es que si algo se hace antes de esa fecha o de ese ultimátum, querrá decir que el PSG ha cedido mucho, porque el resto de los contendientes o de los actores en este guirigay, tanto Kylian Mbappé como Real Madrid, no se han puesto ninguna fecha tope para tomar decisiones. Es el propio Al-Khelaifi el que se pone su soga al cuello, y él sabrá si quiere o no que se cumpla o no ese ultimátum. Si quiere que ese ultimátum se cumpla y que Mbappé no siga en el Paris Saint-Germain para esa fecha, habrá tenido que ceder muchísimo, y lo vais a entender cuando os hable de otras fechas importantes. Es importante también recalcar por parte
parte del Madrid, que ese mismo día 19 los internacionales que participaron en Nations, etcétera, se incorporan a la disciplina del equipo en esa fecha 19 y creo que luego viajan el mismo 20 o 21 a la gira por Estados Unidos, a esa Champions Summer League o como se llame, que creo que el día 23 a las 19 horas jugamos contra el Milan y luego pues vamos a jugar contra el United y contra el Barça en diferentes ciudades de Estados Unidos. Es importante también esta fecha de el 19, 20 o 21 porque hay mucha gente que especulaba pues a lo mejor que sería interesante que Kylian Mbappé estuviese en esta gira americana. Incluso serviría, yo creo que para negociar con los auspiciantes unos nuevos patrocinios, sacar contratillos aprovechando la visita de Kylian por Estados Unidos. Yo creo que sería un buen golpe. Ahí al Madrid sí le interesaría que Kylian Mbappé se incorporase, pero tampoco hay prisa y tampoco creo que les desespere esta incorporación. Otra fecha importante, 22 de julio, el PSG se va de gira por Japón y por Asia, no sé si va a más países, pero a Japón desde luego. Es esa gira que hemos visto, pues esas presiones del Paris Saint-Germain poniendo el cartel con Kylian Mbappé de la gira, otras fechas poniéndole sin Kylian Mbappé en el cartel, en fin, todo este tipo de sainetes que montan para hacer, pues eso, un paripé, un teatrillo. El caso es que el PSG viaja el 22 de julio a Japón y también, pues, por lo que se escucha, no están interesados en que Kylian vaya en esa gira japonesa, pero no pueden hacer nada por evitarlo a no ser que cedan a las pretensiones del clan Mbappé. Y ahora viene una fecha verdaderamente importante, 31 de julio. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es la fecha en la que Kylian Mbappé cobraría la mitad de su bonus de fidelidad de este año. Recordad que Kylian Mbappé firmó un contrato de 2 años más 1, en los que iba cobrando bonus de fidelidad progresivos. Cobró el año pasado un bono de 70 millones, 31 de julio y luego en septiembre la otra mitad. Cobraría este año 80 millones, el 31 de julio la mitad, 40 y en septiembre la otra mitad, y si se queda hasta 2025 cobraría un tercer bonus de fidelidad, en este caso 90 millones, 45 y 45. ¿Por qué se ha hecho esta fórmula de pago de mitad y mitad? Pues nos lo explicaba Ricardo Ramos Neira en este vídeo que os recomiendo que veáis porque fue muy interesante. Ricardo maneja muy buena información y él nos lo explicó, que hasta el 31 de julio es cuando se terminan los contratos. Los contratos del PSG se hacen fecha 31 de julio, no como en España que se hacen 30 de junio. Pues parece que esa es la fecha en que terminan cada año y entonces el primer bono se pagaría en esa fecha porque continúas el año siguiente, te pagan esa mitad y difieren la segunda mitad hasta después del cierre del mercado de fichajes, que es el 1 de septiembre a las 23:59 horas. Lo difieren, no sé si lo pagarían a mitad de septiembre o a final de septiembre, no recuerdo bien la fecha, pero es inteligente por parte de ellos porque ¿qué es lo que dicen? Te estoy pagando ahora que se termina tu contrato ese bonus para que te quedes el año que viene, pero hay ese mes de agosto y hasta septiembre que no se cierra el mercado de fichajes, la famosa sumeriana. Imaginad que le hubieran pagado, que te paga completo el bonus de fidelidad 31 de julio y resulta que en septiembre te largas antes de que se cierre el mercado con todo el bonus completo. Eso es lo que querían evitar los del Paris Saint-Germain y por eso pues pusieron este tipo de fechas. De esta manera pues se garantizan que al menos la mitad no te la llevas cruda. Aquí es donde empezáis a comprender, y esto es realidad, no especulación, el por qué Kylian Mbappé es dudoso que vaya a mover un solo dedo hasta después del 31 de julio, porque este bonus de fidelidad, esta primera mitad, le queda por derecho contractual simplemente con conseguir siendo parte del PSG el 1 de agosto. Así que el Paris Saint-Germain debe ya estar pensando que esos 40 millones le tocan pagar sí o sí. Si no quiere ver a Kylian Mbappé, se los va a tener que pagar antes para irse, y si después se va, pues va a tener que pagárselos igual, porque Kylian Mbappé puede perfectamente seguir estando dentro de la ventana de fichajes y haber cobrado esa primera parte del bonus. Por eso 31 de julio yo creo
que si se da algún tipo de, digamos, ya decisión, habrá sido porque ya han descontado ese bonus. Ese bonus es de Kylian Mbappé, sí o sí. Es imposible que no lo cobre porque lo único que tiene que hacer es ser un poquito paciente y esperar hasta el 1 de agosto para ver cómo su cuenta bancaria engorda en 40 millones de euros simplemente por estar ahí el 1 de agosto. El mes de agosto no tiene fechas así tope, todo puede pasar en ese mes de agosto y entraríamos en el terreno de la especulación pura y dura. Y pues obviamente la fecha siguiente de importancia es, como os digo, 1 de septiembre de 2023 a las 23:59 horas, que es cuando se cierra el mercado de fichajes. Si se cierra ese mercado sin que se haya producido el traspaso, pues estaríamos en un escenario que contemplaría pues dos posibilidades. Una, que Kylian Mbappé sigue en sus 13 y directamente cobra su bonus de fidelidad en las siguientes fechas de septiembre, y a partir de enero puede incluso firmar contrato con un nuevo club porque quedaría contractualmente desligado del Paris Saint-Germain a partir de junio. Esto parece que los de el clan PSG pretenden evitarlo a toda costa porque quieren cobrar de alguna manera, y de esta manera no solo no cobrarían, sino que tendrían que pagarle en septiembre la segunda parte, los 40 millones, y luego todo el sueldo más las primas de lo que vayan ganando el PSG que tengan negociadas, etcétera, etcétera, con lo cual pues ya os digo que es un dineral el que le costaría esta situación al Paris Saint-Germain. Así que el sentido común nos haría pensar que esta situación no se daría, porque no parece que sea del mayor interés del Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain tiene todo menos sentido común. Te puedes esperar cualquier cosa, el dinero lo tienen por castigo, pero tampoco creo que les apetezca perder un pastizal de alrededor de 100 y pico millones el próximo año que les costaría tener a Mbappé para que al final se vaya gratis. Así que habría más que probablemente una solución antes de ese 1 de septiembre. Lo ideal es que la solución se produjese bastante antes. De hecho, lo ideal sería que se produjera antes de iniciar la gira americana, porque yo creo que habría oportunidades de negocio para el Real Madrid y para Kylian Mbappé también interesantes si se incorpora ya. Aparte de todo el tema deportivo, porque si viene el 1 de septiembre no habría hecho pretemporada con el equipo, la incorporación sería diferente, o sea, ya estarían formadas las dinámicas de pretemporada, no habrías tenido control sobre el desarrollo físico y las cosas que quisieras de Kylian Mbappé. Yo esperaría que esto no se dilatara hasta el 1 de septiembre, porque creo que ninguna de las tres partes le interesa. La única posibilidad de que esto se extienda hasta esa fecha sería más que nada, pues eso, que Kylian quisiera directamente quedarse ese año adicional y luego pues ya vería lo que haría. Espero que os haya quedado claro cómo está el calendario de situación con el caso Kylian Mbappé. Esto queda fuera de toda especulación, como os avisaba. Son fechas que según se vayan cumpliendo, se van cumpliendo una serie de plazos que son inamovibles y que ya sabéis más o menos por dónde van los tiros, sobre todo ese 31 de julio, pues, ¿qué haríais vosotros? Si quedándoos hasta el 1 de agosto en el Paris Saint-Germain se garantizan esos 40 millones, pues obviamente te quedas. Lo que pasa es que también el Paris Saint-Germain tiene que entender que esos 40 millones es que es imposible que no se los vayas a pagar, porque el tío no necesita hacer gran cosa para estar obligado a pagárselo, así que tendrías que negociar el resto de esos otros 40 a ver si se los das, si no se los das, o se los difieres, o cómo negocias evitar males mayores. Me interesa conocer vuestra opinión sobre todo este asunto. ¿Os ha quedado más clara la situación con este calendario? Dejadme vuestros mensajes aquí abajo, darle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!